Saludos amigos y amigas de Metro Puerto Rico, gracias nuevamente por sintonizar y hoy nos acompaña el abogado y profesor constitucionalista Carlos Gorrín Peralta. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, ¿cómo estamos, Adolfo? Todo bien, gracias por estar con nosotros acá en Metro y obviamente un poco vamos a hablar del tema, ¿no? que es el del tema del momento, ¿no? Desde ayer en la tarde, ¿no? Y es la vacunación compulsoria, ¿no? Que anunció el gobernador Pedro Pierluisi para empleados públicos de las agencias, ¿verdad? Del gobierno central y un poco lo primero será, ¿no? Esto ha surgido, ¿no? El debate, ¿no? De si el gobierno puede o no puede requerirle la vacunación a la población, ¿no? A las personas, en este caso a los empleados públicos. Primero me gustaría conocer, ¿no? Su reacción a esta orden ejecutiva. Pues fíjate, mi primera reacción es que hace como 6 meses lo que se discutía públicamente era el gobierno tendrá la capacidad y la organización y los recursos para vacunar a todo el mundo. Y ahora es como al revés la preocupación. Ahora es el gobierno puede obligar a la gente a vacunarse. Así que los problemas en la opinión pública van modificándose, ¿verdad? Porque hace 6 meses la inmensa mayoría de la población quería vacunarse, tenía la esperanza de poder vencer estas dificultades que ha impuesto la pandemia a través de la vacuna. Ahora, esa gente está tranquila, quizás demasiado tranquila, ¿verdad? Porque no están tomando las debidas precauciones que aún los vacunados tenemos que tomar. Pero ahora adquieren más prominencia aquellas personas que dicen que no se quieren vacunar porque no les importa o tienen objeciones. Y por eso es que yo creo que ahora el discurso ha variado. Yo creo que hay bases jurídicas suficientes para la determinación que ha anunciado el gobernador Pierluisi, que se ha hecho en otros lugares. Claro. No, esto no es una innovación. Así que me parece que hay suficiente base. Hay bases constitucionales desde hace más de un siglo, cuando la epidemia de la viruela, pues hay una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que valida la vacunación compulsoria. Y más recientemente, en cuanto a esta pandemia, pues también hay bases jurídicas en la Corte Europea de Derechos Humanos, un caso de la República Checa, ¿no? En que se había cuestionado la determinación del gobierno de obligar, en ese caso era obligar niños a vacunarse. Algo que ocurrió hace más de medio siglo, cuando la vacunación por la epidemia del polio en los años 50, ¿no? Claro. No, eso estoy seguro que tú no lo recuerdas. No, lo he leído. Pero yo sí lo recuerdo. Yo recuerdo el día que me llevaron a vacunarme porque mis padres me prepararon. Me dijeron que no había que eso era un pinchacito, que era una bobería. Y me prepararon positivamente para recibir aquello. Pues la preparación fue tan buena que todavía recuerdo ese día, a pesar de que yo tenía menos de 10 años cuando eso ocurrió. Así que han pasado más de 60. Y por lo tanto, hay bases históricas y hay bases jurídicas para hacer eso. Los reclamos de las personas que dicen que no se quieren vacunar o no se pueden vacunar son diversos. Por ejemplo, hay personas que tienen condiciones de salud que no les permite someterse a la vacuna. El más dramático es el de personas que son alérgicas a algunos de los componentes. Pues esas personas obviamente no se les puede obligar a que se vacunen, porque estaría en juego su salud, su vida, porque puede haber una reacción anafiláctica en casos muy extremos, ¿no? Pero no se puede rechazar la vacuna porque eso le ha creado una alergia a alguna gente, ¿no? Porque se toman las medidas. ¿Qué yo hice? Yo
tengo una propensión alérgica, pues yo fui a vacunarme a un hospital. ¿Eh? De manera, y estuve allí los 30 minutos a ver si había alguna reacción para estar en un lugar donde hubiese atención inmediata, ¿no? Y además fui con mi inyección por si acaso hay una reacción anafiláctica, pues esas medidas se pueden tomar. Pero hay unas personas que sencillamente no se puede. Eso, por supuesto, hay que documentarlo para que la persona tenga derecho a la no vacunación. Hay personas que dicen que es que no creen en eso, que tienen una libertad de pensamiento y de conciencia que no se les puede vulnerar. Hay otras personas que dicen que tienen objeciones religiosas. En el ámbito religioso hay muchas posibilidades. Está desde las que mi pastor me dijo que no me puedo vacunar, que tuvo consecuencias fatales hace un par de meses aquí en Puerto Rico. O personas, qué sé yo, personas de la religión judía o la religión musulmana que no pueden ingerir cerdo. Y hay algunas vacunas, no estas, pero hay otras vacunas contra otras enfermedades que tienen suero de cerdo. Y entonces pueden tener una objeción religiosa, no se puede violentar eso. Pero eso, por supuesto, también hay que documentarlo. Y además, uno no puede decir, no, yo no me vacuno contra nada porque yo no creo en los cerdos. Eso es ridículo. Eso es una racionalización para decir, yo tengo una libertad absoluta de hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Y ese principio sencillamente no existe, no se reconoce en derecho. Uno no tiene derecho a hacer lo que le da la gana. La libertad no implica el derecho a uno hacer lo que le viene en gana. La libertad lo que implica es la facultad de uno hacer lo que uno debe hacer. Y además la libertad de uno termina donde comienzan las libertades de los demás. Por eso es que, aunque algunas personas invocan derechos fundamentales, como la libertad de culto, la libertad de pensamiento, pues esos derechos tienen sus límites, incluso los derechos fundamentales. Derecho fundamental no implica derecho absoluto. Significa que cuando el Estado toma alguna determinación que de alguna manera limita, restringe el ejercicio de un derecho fundamental, tiene que haber una justificación muy poderosa. Uno, por ejemplo, tiene libertad de ponerse la camisa que uno quiera. ¿eh? Pero hay lugares en que uno no puede entrar con la camisa que uno quiera. Hay lugares que hay unas normas. Por ejemplo, un soldado. Un soldado no puede decidir que va a ir en guayabera a los ejercicios militares. Tiene que ponerse un uniforme. Esa es una libertad que no es fundamental. Pues uno tiene derecho a abrir el closet y decidir qué camisa me voy a poner hoy. Y eso uno tiene libertad. Eso es libertad. Está claro que es libertad. Me pongo el color que quiera, el estilo que quiera. Claro. Pero hay razones por las cuales se puede restringir esa libertad. Esa es una libertad bastante trililí, ¿verdad? No es una libertad así fundamental como la libertad de procreación o la libertad de expresión o la libertad de culto. Es la libertad de ponerme la camisa del color que yo quiera. Y por lo tanto, la justificación del gobierno para restringir a los soldados que no se tienen que usar uniforme, aunque sea feísimo, es que pues hay una disciplina militar y hay que saber quiénes son los enemigos y quiénes son los... Y por lo tanto todos los militares usan uniformes en todas partes del mundo, en todas las épocas. Pero hay unas libertades que son mucho más importantes. Y es un poco lo que digo, que ese es quizás el reclamo que más se ha escuchado, ¿verdad?, entre las personas, ¿no? Es ese de la, y aquí se lo pregunto, ¿no? ¿Cómo choca, no, el derecho, ¿no? O sea, o el poder que tiene el Estado, ¿no? Un poco en medio de una emergencia como esta, una emergencia de salud pública, versus, ¿no? Si chocaría o no choca con el derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y a decidir sobre lo que quiere para sí o lo que es
el derecho a la intimidad, también si se le puede llamar de esa manera, Ese el derecho derecho, que sí. usualmente la gente invoca. Se habla del derecho a hacer con uno, con el cuerpo, lo que uno quiera. Ese derecho no existe. Lo que existe es el derecho a la intimidad, a la integridad corporal y a uno tomar decisiones importantes sobre la vida. Y eso es un derecho fundamental. Lo que pasa es que, si, al igual que el culto o la expresión, pueden ser restringidos cuando es necesario para el logro de un interés gubernamental de la más alta jerarquía. Se le llama en este negocio interés apremiante, o en inglés, compelling state interest. Yo no tengo duda de que estamos en medio de una situación de emergencia que hace la protección de la salud colectiva de todo el mundo un interés apremiante del Estado. Y por lo tanto hay que tomar las medidas que se ajusten rigurosamente a esa necesidad, haciendo las excepciones que hay que hacer. Claro. Uno no puede vacunar a la persona alérgica. Uno no puede vacunar a una persona que por sus principios religiosos sencillamente no se puede vacunar. Pero entonces hay que buscar la alternativa. Porque el derecho a la libertad de culto, por ejemplo, no justifica violentar el derecho a la vida de otras personas. Y por lo tanto hay que tomar medidas para respetar el ejercicio de ese derecho fundamental que invoca una persona para proteger los derechos colectivos del resto de la sociedad. Y en ese balance de intereses, no tengo duda que en una situación como esta van a prevalecer los intereses colectivos del gobierno por encima de una libertad fundamental puramente individual. Claro, respetando la libertad individual en su caso. Hay que ver cómo van a hacer eso. Hoy leía temprano, hace un rato, en el periódico, que, por ejemplo, las personas que por razones religiosas no puedan vacunarse van a tener que mostrar para ir a trabajar las pruebas negativas semanalmente, porque eso reduce considerablemente el peligro de contagio y además garantiza la integridad de la creencia religiosa de esta persona. Sí. Y en ese sentido, ¿no? Mencionó ahorita, ¿no? Que en otros lugares esto se ha hecho, ¿no? Y en Estados Unidos, especialmente, ¿no? Se ha hecho recientemente, y este debate también está creciendo, ¿no? Lo que son Claro, los vaccine mandates, ¿no? Y lo que es, ¿verdad? Hacer la vacunación compulsoria. De cosas que pudieran surgir, ¿no? Con esta nueva orden ejecutiva, una de las cosas que se podría plantear, ¿no? Es si, ¿verdad? Y se lo pregunto, ¿no? Pedirle la vacunación o pedirle incluso hasta la prueba, pero en este caso más crítico, ¿no? La vacunación a una persona violaría la ley IPA, por ejemplo, ¿no? Que también sabemos algo que mucha gente invoca en estos ejercicios de salud en lugares de trabajo. Lo que pasa es que la ley IPA lo que prohíbe es la divulgación de condiciones que tiene la persona. Okay. Y obligar a la persona a vacunarse, pues nada. O revelar que no está vacunado, ¿no? Porque tendría que revelar que no está vacunado. Y eso no Bueno, aplicaría en pero ese campo. le puede requerir a una persona la prueba de que sea vacunado. Y si no se ha vacunado, entonces se le dice, pues te tienes que vacunar. No es que yo no puedo por una condición médica. Y entonces habrá que justificarla. Habrá que justificarla. Porque hay unos intereses apremiantes de la salud de todas las demás personas que van a entrar en contacto con esa, que son sus compañeras y compañeros de trabajo, y que si son empleados públicos que interactúan con el público, pues qué sé yo, el empleado de una colecturía o en el Departamento de Hacienda o en el DACO, que interactúan con la ciudadanía a diario, pues hay que proteger a esa gente también. Así que, una vez más, hay que balancear los intereses. ¿Cuál es la condición que tiene? Pues no tendría que divulgarla, pero necesitaría alguna documentación médica que diga esta persona tiene una condición que no se lo permite. ¿A dónde se va a llegar en el grado de preguntar o de averiguar cuál es su condición? Bueno, habrá que peinar ese estatuto de IPA para ver cuáles son sus excepciones.
Claro. ¿Bien? Uno no puede, por ejemplo, reclamarle a la recepcionista de la oficina médica, eh, ¿y para qué es que usted viene? No, yo tengo una protección de IPA, pero sí se puede imponer en la oficina que esas preguntas se hagan en privado. Claro. Pero la persona del consultorio tiene que saber a qué Claro. uno vino para poder atender a uno. Sí. Así que no hay, no hay derechos absolutos. Ese concepto no existe. Sin embargo, con la adulteración del liberalismo, liberalismo viene de libertad, particularmente en un lugar como Estados Unidos, en que se ha llevado a un extremo el concepto de la libertad individual, al extremo de decir, yo puedo hacer lo que me da la gana. El ejemplo más reciente, lo vimos el 6 de enero, esa turba que tomó por asalto el Congreso participa de ese atomismo. Cada cual se cree que es un mundo y que no tiene responsabilidad. La libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Uno no puede ejercer la libertad sin responsabilidad. Ahí es que interviene el Estado, teóricamente, para asegurarse de que uno ejerce responsablemente el derecho a la libertad. Y eso también incluso lo hemos visto, además del 6 de enero, ¿no? Incluso en Estados Unidos también se ha dado mucha resistencia al uso de mascarilla y eso lo hemos visto Así es. en algunos estados de la nación americana. Eh, Entonces eso se complica con, por ejemplo, la invulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos cuando estamos en la etapa de la juventud. Cuando uno es joven, cuando yo era joven, me creía inmune, invulnerable, porque uno puede hacer lo que sea y no va a tener consecuencias, porque uno está rozagante de vida y para uno es imposible pensar que le pueda pasar algo malo a uno. Pues eso es consustancial con la juventud. Con el tiempo, después uno descubre que eso no era cierto, que uno sí es vulnerable independientemente de la edad en que se encuentre. en En este términos, momento, los más vulnerables son los jóvenes. sí, Al principio éramos los viejitos, ¿verdad? Porque médicamente, científicamente se demostró que eso eran los más vulnerables. Ahora los viejitos estamos vacunados. Así que estamos en la rueda de arriba. Ahora los más vulnerables son los jóvenes, que con su, algunos jóvenes, porque otros, mis estudiantes, por ejemplo, se han vacunado todos, salvo algunos que no pueden. Pero algunos jóvenes pues sienten ese sentido de invulnerabilidad y hay que convencerlos de que eso no es cierto. en términos no de estos choques, ¿no? Y de esta discusión que hemos hablado, ¿usted cree que esto podría terminar en los tribunales? Sin duda, es una sociedad muy litigiosa, va a terminar en los tribunales, pero yo auguro que el resultado va a ser que van a prevalecer las normas de la vacunación compulsoria. Claro, es posible que se aplique mal esto y que se vulnere algún derecho innecesariamente. Y en la persona que lleve ese pleito con un fundamento bueno, eh, pues se puede prevalecer. Pero el hecho de que haya prevalecido el caso excepcional no quiere decir que cualquiera puede decir yo no me voy a vacunar. Porque mira, ya los tribunales decidieron. Por ejemplo, un juez federal acaba de decidir hace 1 o 2 semanas que la decisión de la Universidad de Indiana de que Claro, para poder estudiar en la universidad hay que vacunarse es válida. Por supuesto, esto se va a apelar, claro. pero yo creo que a la larga va a prevalecer eh, la validez de la vacunación compulsoria, como han prevalecido en el pasado todas las vacunaciones compulsorias. Menciona una aplicación, ¿verdad?, errónea de este mandato, por decirlo de esa manera. ¿Cuáles serían algunas de esas formas de que se podría, ya sé que ya ha hablado de unas, pero No es ¿cuál sería porque una forma voten a errónea? un empleado porque es alérgico, Ya, claro, eh, pero eso es súper excepcional. O que voten a alguien del trabajo
porque pertenece a alguna religión en que no se puede poner físicamente esos componentes que tiene la vacuna. Pero eso no va a pasar porque la medida que se está aprobando o que se va a poner en vigor le permite a esas personas con objeciones religiosas a demostrar que no están contaminados, que no están contagiados, con pruebas semanales. Eso es una forma de garantizar su libertad. ¿Le crea una carga? Sí, le crea una carga. Porque la libertad siempre crea la carga de la responsabilidad. Claro. En términos de, ¿verdad? Esto fue una medida que se ha hecho para empleados públicos, ¿no? ¿Puede hacerlo la empresa privada a motu propio? ¿Puede venir del gobierno central? ¿Cómo funcionaría de esa manera? ¿Tiene que venir solamente o sea, tiene que venir de parte de la empresa privada solamente? No, yo creo que se podría incluso tomar medidas para obligar a cualquier persona que se vacune si va a estar en un grupo de personas. La empresa privada podrá funcionar si la persona trabaja desde su casa. Pues si puede hacerlo, pues entonces no lo puedo obligar a vacunarse, ¿verdad? Porque no es necesario para el logro de un interés apremiante de la comunidad. Si puede trabajar desde su casa, pues yo he estado trabajando desde mi casa hace año y medio, Claro. dando mis clases a diversos grupos de personas y he estado dialogando con ellos como estamos haciendo en este momento que se está grabando, ¿no? Esto es Claro. una conversación. Le llaman virtual, a mí no me gusta llamarle virtual porque virtual implica que no es que es falsa. Yo prefiero decir una conversación a distancia. Sí. De hecho, pero exacto, pero el gobierno puede requerirle a la empresa privada que vacune a sus empleados. Sí, porque tiene que proteger la comunidad, tiene que proteger el interés gubernamental de la salud de toda la sociedad. Ahora estamos hablando de que está comprometida no la salud de la comunidad puertorriqueña, sino la salud de la humanidad. Claro. Y por lo tanto, es difícil pensar en una situación que presente un interés más apremiante que ese. Sí. Cuando está en juego la existencia de la humanidad. Y en términos más amplios, por decirlo de esta manera, ayer se emitió esa orden ejecutiva para empleados públicos. El gobierno puede mañana decir el resto de la población o toda la población de la isla de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, se tiene que vacunar. Puede hacerlo de esa manera, así, across the board, obligar a toda la población a vacunarse. Tiene que diseñar soluciones a la medida. Bien, no puede ser una cosa así total, como tú dices, across the board. ¿Cómo se dirá eso en español? Bueno. De forma absoluta, sí, de forma absoluta. Claro. Yo no creo que eso pasaría a una prueba constitucional, porque para restringir la libertad fundamental se necesita un ajuste muy cercano para el logro, que sea necesaria para el logro de un interés apremiante. Están esos dos componentes del análisis constitucional que hay que hacer. La medida tiene que ser necesaria y el interés tiene que ser apremiante. Y una determinación así absoluta de que todo el mundo se tiene que vacunar abarca más de lo que podría abarcar una reglamentación válida, porque ahí estaría incluyendo gente que de alguna forma no se puede vacunar, Claro. ya sea por su creencia religiosa o por sus condiciones de salud. Pero si se hace como Dios manda, para usar la frase popular, midiendo cuidadosamente la medida para que se ajuste rigurosamente a la necesidad, pues entonces va a ser válido. Mi última Sí, se pregunta. puede. Se puede, Se puede. yo creo que se puede imponer a grandísimos sectores de la población, pero hay que hacerlo inteligentemente. No se puede hacer, si estuviéramos pintando un cuadro, hay que pintarlo con un pincel fino, no con una brocha,
para pintar paredes. En términos, ¿verdad? Y esta es mi última pregunta, ¿no? Este es el segundo grupo que el gobierno, ¿verdad?, hace la vacunación en contra del COVID-19 de manera compulsoria. Primero fue la semana pasada, ¿no?, con estudiantes de escuelas y de universidades. En el caso, ¿verdad?, de este grupo, ¿verdad?, que estábamos hablando ahorita, es el grupo más rezagado incluso, ¿no?, ese grupo de edad de 12 a 29 años. Pero dentro de ese grupo hay muchos menores de edad. ¿Cómo hacer compulsoria la vacunación a menores de edad? Se puede hacer de esta manera, ¿no? Y podría entonces esto también desembocar en acciones legales en el futuro, que sabemos que esa fue la orden ejecutiva de la semana pasada. Este es otro fundamento que se ha esgrimido como parte del derecho a la intimidad. Claro. Está el derecho a tomar decisiones para el entorno familiar. La Constitución de Puerto Rico habla de la protección de ley contra ataques abusivos a la honra, a la vida privada y familiar. Así que la intimidad familiar y la intimidad individual están íntimamente relacionadas. Y por lo tanto, se ha esgrimido el argumento de que las decisiones sobre los niños menores la toman exclusivamente los padres. Esa oración es correcta con excepción de una palabra, exclusivamente. Bien, en el ámbito de los menores de edad, por ejemplo, se ha determinado que si unos padres objetan por razones religiosas a la transfusión de sangre de un menor, el Estado, a través del Poder Judicial, puede ir por encima de la decisión de los padres cuando es necesario para atender una condición de salud de ese menor de edad. Y en ese sentido, es el mismo análisis. En ese caso es necesario restringir la libertad de la intimidad familiar y de la religión de los padres con el fin de atender la vida de este niño o niña que necesita esa intervención médica. Es necesario restringir la libertad para lograr un interés apremiante del Estado. Ese es el estándar y se aplica de distintas formas en distintos contextos. Claro. Y ahora sí, finalizando, ahorita me habló un poco de esa exclusión, ¿no?, a sectores religiosos, y en ese sentido me habló un poco de la diferencia entre que un pastor, ¿verdad?, o un líder religioso en una institución diga que no está a favor de la vacunación y que ese sea, ¿verdad?, el reclamo de la persona que está diciendo que no quiere vacunarse versus, ¿verdad?, lo que me habló un poco de religiones ya como el judaísmo y el islam, que pues, por situaciones también religiosas, pues no pueden consumir, ¿verdad?, lo que es el cerdo. ¿Cómo validar esos reclamos, ¿no? ¿Cómo hacer ese justo balance de cuál sería esa justificación religiosa, ¿no?, de que se le valide, ¿no?, el reclamo de que no puedo vacunarme por situaciones religiosas? Bueno, pues ahí habrá que litigarlo y habrá que ver con prueba de si eso fue una inspiración divina que tuvo el pastor una noche en un sueño, o si fue una tradición dentro de esa religión en particular, como por ejemplo el cerdo en el judaísmo y en el islam, Claro. que es una cosa muy establecida, todo el mundo la conoce, ¿no? O si tuviera, qué sé yo, alcohol, pues Claro. los musulmanes no pueden ingerir alcohol. Entonces habrá que probar también que en efecto esa persona es de esa religión y que la vive y se comporta de conformidad con eso. Porque no puede ser, no, es que yo soy tal cosa y yo creo en eso. No, hay que demostrarlo. Esto no es. Uno no tiene la libertad para mentir y de esa manera poner en peligro la vida del prójimo. Porque eso es uno de los mandamientos, ¿verdad? Perfecto. Que hay que respetar al Sí, prójimo. así es. Bueno, profesor, un millón de gracias por Bueno, estar con nosotros y fíjate que contestar estas esta preguntas. doctrina constitucional responde a ese principio, ¿sabes? Responde a ese principio. Los intereses apremiantes del Estado son ¿para qué? Para proteger al prójimo. Así que hay que repensar muchas cosas. No se puede uno aferrar a formulaciones históricas. Hay que ver la verdad de la cosa, porque la verdad siempre ayuda a esclarecer los problemas. Así es. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla esta situación y profesor, un millón de gracias por estar con nosotros acá A en las Metro Puerto órdenes Rico. siempre, ¿sabes? Nos Seguiremos vemos. pendientes a este tema.